Vamos a hablar de un tema sensible, ¿eh? Y debería ser sensible para todos los argentinos como sociedad, porque evidentemente nos abrazamos a la educación y nos rasgamos las vestiduras siempre de que la educación es la base para que una sociedad y un país crezca. Bueno, en 35 años de democracia, la nueva democracia, la que conseguimos, sí, nos aferramos a ella, por supuesto, como corresponde, no hemos cumplido, y estamos con Ignacio Igarzábal, que es director ejecutivo del Observatorio para la Educación, los 180 días de ciclo lectivo que corresponden y que son por ley, ¿verdad? Así es. Desde el 2003 hay una ley que manda que haya 180 días de clase efectivos y nosotros hicimos un informe que un poco lo demuestra, es que desde el 83 hasta el 2018 se perdieron en promedio 12 días de clase, o hubo 12 días de paro por año en promedio a nivel nacional, y esto significa que los estudiantes argentinos estuvieron expuestos solo por esta causal a perder esa cantidad de días de clase. Bueno, ya que estamos en el ámbito de la educación, vamos al aula y Sí. hagamos una regla de tres simple. Sí. A ver, 180 días de clases, 20 y pico de días de paro, igual responsabilidad de los gremios. No es así, o es así. No, acá un poco lo que pone el foco el informe es, hay distintas causales por las que no se cumplen los 180 días de clase. Están, por supuesto, los paros docentes, pero también hay problemas de infraestructura, como lo que pasó el año pasado en Moreno. Hay problemas recurrentes en fallas en los servicios, por ejemplo, muchísimas escuelas en todo el país que hay semanas que por ahí falta agua o electricidad o gas. El ausentismo de estudiantes también es un problema cultural en la Argentina, también hay ausentismo docente. A veces hay gobiernos que no contemplan del todo, por ejemplo, las jornadas de planificación a la hora de armar el calendario escolar. Entonces, fíjate esto, puede haber casos donde antes de arrancar el año no se pueda llegar a los 180 días simplemente por el calendario escolar que está previsto. Entonces, un primer punto para analizar acá es que hay muchas causas, pero lo que está claro es que no estamos llegando a los 180 días que nos pusimos como objetivo por ley. Y el otro punto para mí central es los efectos que esto tiene en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque lo que muestra la evidencia es que dentro de un mismo país, en la medida en que haya mayores horas de clase y más horas y más días de clase, eso se asocia directamente con mejores desempeños, ¿no? Entonces, un poco el desafío que compartimos desde todos los sectores de la sociedad argentina, y un desafío que a mi modo de ver es urgente, es que logremos normalizar el ciclo lectivo para que los chicos aprendan, porque también la situación a nivel de desempeños está lejos de ser satisfactoria, ¿no? A ver, si bien las nuevas tendencias a nivel laboral vienen con los home office o los días de trabajo en tu casa, a ver, todavía eso está en pleno desarrollo y quizás dentro de 30, 40 años sea algo normal. Hoy tenés que levantarte a la mañana e ir a trabajar. La escuela también te da eso, ¿no? De la rutina, del todos los días, te va preparando para lo que será después, una vez finalizado el secundario, en el mejor de los casos, tener una responsabilidad laboral que te dé una cierta disciplina al respecto, ¿no? Exacto, y lo que decís es clave digamos, a la hora de analizar las consecuencias de este informe, porque lo que citaba recién respecto de evidencia, ¿qué es lo que muestra? Que básicamente, algo evidente, que es que si no facilitamos, si no logramos que haya una rutina normal, un ritmo pedagógico adecuado en las escuelas, es decir, que haya previsibilidad para los docentes y para los estudiantes respecto a encontrarse en el aula para aprender, es muy difícil que otros indicadores de la educación mejoren, ¿no? Esto es fundamental. Y un ejemplo que yo pensaba en estos días es, por ejemplo, si cualquiera de nosotros se quiere poner en forma, ¿no? Y dice de repente, por los próximos 3 meses voy a salir a correr 3 veces por semana. Sí. Y bueno, si lo logramos, probablemente nos pongamos en forma. Ahora, si empezamos a salir una semana sí, la otra no, la tercera 2 en vez de 3, y así, disruptivamente, es muy difícil que logremos el objetivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un chico tiene que aprender matemática. Una cosa es que tenga 3, 4 clases de matemática todas las semanas de manera programática, ¿no? Claro, corriente. Y otra cosa es si va a la escuela con la mochila, llega, no hay clases, le llega un mensaje por Facebook a la madre de que ese día se suspendió, etc. Entonces, lo que tenemos que lograr en el sistema educativo, la base,
es normalidad, previsibilidad, orden. Ahora, Ignacio, vamos ahora al tema central, ¿no? Porque el tema central tiene a sindicatos y a gobiernos como en una disputa permanente donde la resultante de no ponerse de acuerdo termina muchas veces en conflictos con días de clases perdidos. Responsable número uno, el gobierno. Tiene que ser siempre respecto a la educación, porque es el garante, ¿no?, de la educación de un país. Es quien nos administran a nosotros. Nosotros los votamos para que nos administren, ¿verdad? A los docentes para que nos eduquen. Cuando se baja el presupuesto de educación, ¿cuál es el mensaje que se da desde arriba hacia abajo? Sí, bueno, ese es un tema particularmente sensible y en especial en años como el que estamos viviendo ahora, de un contexto económico general complicado, ¿no? Sí. Hay una propuesta que hacía David Jaume, el autor de este informe, que me pareció muy interesante, es, porque un poco la gran pregunta acá es cómo salimos adelante, ¿no? ¿Cómo solucionamos esta situación de una vez por todas? Y lo que él proponía es, en vez de que la negociación sea anual, con la perspectiva casi belicosa que eso genera en distintas partes, sí, y los niveles de conflictividad que venimos viendo. La paritaria en la provincia de Buenos Aires y empiezan las clases dentro de 20 días, deberían. Sí, y también se arrastra el problema desde el año pasado, etcétera. Sí, es muy conflictivo, pero entonces lo que él propone es establecer paritarias plurianuales, es decir, encontrar manera, digamos, negociar una vez cada 3, 5 años con estándares claros de cómo se actualiza o sube el salario docente, y que el paro sea un resorte de última instancia para el caso de que el gobierno no cumpla. Pero en vez de que cada año sea una especie de preparación para negociar el que viene, que se establezcan periodos más largos para generar un poco de previsibilidad. Esto se hace en algunos países escandinavos, y ya sé, suena un poco lejano, pero si queremos encontrar una solución, tenemos que saber que hay países donde esto se hace y donde esto funciona. Es una opción entre muchas, ¿no? Pero podría ser. Aprender noruego, me parece, hablar noruego. No, bueno, pero también tenemos que tener la esperanza de que podemos cambiar. Que los gobiernos y los sindicatos tengan esa responsabilidad, porque detrás están los chicos. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vos. Y la cultura de un país, y la sociedad, y el crecimiento de nosotros como país, todo está dando vuelta a través de la educación.